No es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre. No es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado. Él es limpio y sin pecado. No es como yo, la pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano él se llame. No es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo, la creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación.
Hola, muy buenos días para todos mis amados hermanos. El Señor les bendiga en esta mañana. Mi nombre es Fernando González y les doy la bienvenida a este devocional directo al corazón de la comunidad cristiana Impacto, en su serie La más grande historia de amor. Hoy tenemos uno de los estudios más fascinantes y emocionantes de toda la Biblia. Así que les pido que preparen sus corazones, pero antes elevemos nuestra oración. Padre amado, que estás en los cielos, te doy gracias por esta nueva mañana, por este nuevo día, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad, Señor, de conocerte, de servirte, Señor. Por esta nueva oportunidad, Señor, de ser usados para tu gloria, Rey de los cielos. Bendecimos tu nombre, Señor. En esta mañana te damos gracias porque has sido bueno, porque has tenido misericordia, Señor. Porque eres un Dios de amor, de bondad, Señor. Gracias. Te pido que bendigas a las personas que escuchan este mensaje, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ayer estuvimos estudiando el capítulo 8 del libro de Daniel, donde vimos la visión del carnero, que es el imperio Medo-Persia o persa, y el macho cabrío, que significaba Grecia bajo Alejandro Magno. Y contemplábamos cómo el imperio griego se dividió en 4 reinos después de la muerte súbita de Alejandro Magno. Aprendimos sobre los cuernos y el cuerno pequeño que representaba a Antíoco, que persiguió brutalmente al pueblo judío. También reconocimos que la precisión de Dios para revelar a Daniel los tiempos que habrían de suceder. Y hoy, en este capítulo 9, nos encontraremos una profecía aún más precisa que tiene todo que ver con la venida del Mesías. Y esta visión ocurrió en el primer año de Darío de Media, aproximadamente 538 años antes de Cristo. Durante toda la vida adulta, Daniel había vivido en tierra extranjera, alejado de Jerusalén, lejos del templo destruido, separado de su patria. Pero algo estaba a punto de suceder. Daniel estaba estudiando las escrituras, específicamente las profecías de Jeremías, y se da cuenta de algo crucial. El verso 1 del capítulo 9 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel tenía acceso a las escrituras y estudiaba con diligencia. No era un conocedor superficial de la palabra de Dios. Él la meditaba, la entendía y estaba leyendo estas profecías de Jeremías y se da cuenta que los 70 años estaban a punto de cumplirse. Era tiempo que Dios restaurara a su pueblo y lo regresara a Jerusalén. Lo que Daniel hace a continuación es uno de los ejemplos más preciosos de oración intercesora en la Escritura. En lugar de simplemente esperar que se cumpla la profecía, Daniel se pone de rodillas y clama a Dios. El verso 3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y aquí Daniel hace uso de elementos de oración como la humillación genuina, el reconocimiento de la grandeza de Dios, la confianza en el pacto del Señor y su palabra, y confiesa sus pecados. Y esta confesión de Daniel incluye en esa confesión él se incluye, aunque tenía una vida de rectitud. Él dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel era uno de los hombres más justos de su generación
En Daniel 6:4 leemos que no podían hallar ocasión alguna o falta, porque Daniel era totalmente fiel. Sin embargo, Daniel no ora diciendo, Señor, ellos pecaron. Él ora diciendo, hemos pecado. Se identifica completamente con su pueblo, toma sobre sí la culpa corporativa o la culpa del pueblo también, e intercede como un mediador, de la misma forma que lo hizo Moisés o lo hizo Pablo, o también nuestro Señor Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y aquí Daniel reconoce la justicia divina en el verso 7-8, dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de la rebelión con que se rebelaron contra ti, oh Jehová. Nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Daniel no cuestiona la justicia de Dios, no pregunta por qué nos castigaste, en cambio reconoce, tú eres justo, nosotros somos los culpables, y apela a la misericordia, y dice en el verso 18, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, porque nos elevamos nuestros ruegos, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y esta es una base correcta de la oración. No nuestros méritos, sino la misericordia de Dios. No nuestra justicia, sino su gracia. Porque no por nosotros, sino por amor de su nombre. Así que la respuesta del Señor aparece mediante Gabriel, el ángel. Y en el verso 20-23 dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Y esta respuesta rápida a la oración, Dios empieza a revelarle a Daniel estas profecías que son tan importantes, y viene una profecía muy importante que es la de las 70 semanas, y es uno de los pasajes más precisos. Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí quiero detenerme para entender un poco el tema de la semana. La palabra hebrea chabuín, que literalmente significa siete o heptadas, en contexto claramente se refiere a semanas de años, no de días. El contexto o en el contexto, Daniel estaba pensando en 70 años de cautiverio y Gabriel le revela 70 siete de años. Igualmente, el cumplimiento histórico requiere años, no días literales. 70 semanas de 7 años equivaldrían a 490 años. Y hay propósitos de Dios en este pasaje. El primero es terminar la prevaricación, poner fin a la rebelión contra Dios, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, pero también traer la justicia perdurable, sellar la visión de la profecía que ya estaba dada y ungir al santo de los santos, ungir al lugar santísimo, al Mesías o al príncipe,
Y estos propósitos se cumplen todos en nuestro Señor Jesucristo. Él terminó con la rebelión, reconciliándonos con Dios. Él puso fin al pecado como barrera que nos apartaba de Dios. Él expió nuestra iniquidad en la cruz. Él trajo justicia eterna, siendo Jehová justicia para nosotros. Él cumplió todas las profecías mesiánicas. Él fue ungido como el Mesías. Cristo significa el ungido. Y estas 70 semanas de las que nos habla Gabriel, las divide en 3 periodos. En el Nuevo 25 dice, verso 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ese periodo de 7 semanas son 49 años desde el decreto de la reconstrucción completa de Jerusalén. Y el periodo 2, que son 62 semanas, o sea, 434 años desde la reconstrucción hasta el Mesías. Total serían 69 semanas, 483 años hasta el Mesías príncipe. Y el punto de partida desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Hubo algunos decretos de Ciro. El Señor estaba poniendo la mano en todo el tiempo profético y a través del poder de los reyes actuó para que se cumplieran aquellas profecías que estaban dadas por Jeremías, por Daniel, por Isaías. El rey Ciro permitió reconstruir el templo. El rey Darío reafirmó el decreto de Ciro. Artajerjes permitió restaurar el culto, autorizó reconstruir la ciudad. Y el decreto específico mencionado en Daniel 9:25 es el de Artajerjes a Nehemías en el mes de Nisán, año 445, donde él dio cartas para que Nehemías pudiera haber sido enviado a Judá, a la ciudad de los sepulcros de los padres de él, para reedificarlo. El cálculo realmente es asombroso, los días son precisos. Lucas 19:37 describe ese momento, cuando llegaba ese momento específico que Daniel profetizaba en aquel tiempo. Se cumple en Lucas 19:37 y describe el momento cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos. Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios y a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y viene en el verso 9:26, donde habla del Mesías que es cortado, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. La profecía continúa después de las 69 semanas, después de la presentación pública. El Mesías sería cortado, ejecutado. La frase "mas no por sí" puede traducirse también como y no tendrá nada sin que nadie tome su defensa. Su muerte sería injusta, moriría sin heredero aparente, moriría no por sus propios pecados, sino por los de otros. Isaías lo profetizó: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esto se cumplió exactamente. Jesús fue crucificado días después de su entrada triunfal. Murió en la Pascua del año 30 o al 32 después de su nacimiento, según otras cronologías, después de las 69 semanas proféticas. Y la semana 70 hay un paréntesis. Note que hay un intervalo importante. Gabriel menciona eventos que ocurrirían después de las 62 semanas, pero antes de la última semana, en Daniel 9:26, y dice: y el pueblo
de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El pueblo de un príncipe que ha de venir. Los romanos, el pueblo bajo el general Tito, destruyeron a Jerusalén y el templo en el año 70. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró. Estamos hablando de lo que refiere Lucas 19. Lloró sobre ella diciendo: oh, si tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora estás encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuando no conociste el tiempo de tu visitación. Nuestro Señor Jesucristo lloró porque Israel no reconoció el tiempo de su visitación. No reconocieron que las 69 semanas se habían cumplido. Rechazaron a su Mesías en el tiempo exacto que Daniel había profetizado. Y esta semana 70 aún es futura. Por esta semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta última semana de 7 años tiene características especiales. Confirmará el pacto de muchos. A la mitad de la semana, después de 3 años y medio, se romperá el pacto. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Se detendrá el culto judío. Y habla de la abominación desoladora. Jesús se refirió a esto como a un futuro. Hasta que venga la consumación, este periodo durará hasta que venga el juicio final sobre el desolador. Y hay variedad de interpretaciones sobre esta semana 70 como aún futura, pero el periodo de la gran tribulación descrito en el Apocalipsis 6, 19, porque hay un intervalo entre las semanas 69 y 70, porque Dios insertó la era de la iglesia, el tiempo de la gracia, el tiempo de los gentiles, el periodo en el que el evangelio va a todas las naciones. Este era un misterio no revelado completamente en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios en 2 de Pedro dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. También Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y este es parte del mensaje del Señor para nosotros hoy: que nos arrepintamos de los pecados, que volvamos nuestros ojos a Jesucristo, que creamos en la obra redentora, que nuestra fe esté totalmente conectada con la realidad de lo que el Señor hizo a través de la vida, obra y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este tiempo ha sido un tiempo especial donde el Señor nos llama al arrepentimiento, donde Él nos llama al estudio de su palabra, donde Él nos llama a salvar almas, donde Él nos llama a ir a rescatar, a ir a las naciones, a hablar, a llevar el nombre de Jesús, a llevar la salvación o el mensaje de salvación, a llevar las buenas nuevas. Esta precisión de la profecía de Daniel es absolutamente asombrosa, y estamos en los últimos tiempos. Necesitamos tener una confianza absoluta en la palabra de Dios. Necesitamos vivir nuestra vida con una urgencia evangelística, con una adoración profunda, estudiando diligentemente las Escrituras, y necesitamos mantenernos en oración. Daniel apuntó al Mesías, y esa obra redentora que ya está a punto de ser sellada. El Señor está a punto de levantar su iglesia, que está siendo perfeccionada por el Espíritu Santo. Así que, mis amados hermanos, el día de mañana estaremos estudiando el capítulo 10 de Daniel, donde veremos una de las revelaciones más impresionantes sobre la guerra espiritual. Daniel recibirá una visión gloriosa
de Cristo preencarnado y aprenderemos sobre los príncipes angélicos que luchan en los cielos por las naciones. También veremos cómo la oración de Daniel movió el mundo espiritual. Será un tiempo fabuloso, el Señor abrirá nuestros ojos. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por revelarnos a través de Daniel el cronograma preciso de la venida, del regreso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias porque desde antes de la fundación del mundo ya habías planeado nuestra redención. Gracias, Señor Jesús, por venir a la cruz. Gracias, Señor. Te entregamos hoy, Rey de los cielos, este tiempo, Señor, pidiendo tu bendición, Señor, para nuestra vida y nuestra familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.